Saludos y bienvenidos al primer episodio de la Diatriba Colonial. Este podcast fue creado con la intención de airear nuestras preocupaciones y puntos de vista sobre política y cultura actual. El maestro Pimpio y el servidor, el Dr. Charlie, tenemos como objetivo proveer un concentrado de puntos de vista según entendemos y cuando podamos proveer alternativas cuales consideramos justas. Semanalmente la Diatriba Colonial procurará proporcionar un escogido de asuntos que nos parezca por mucho o poco contribuyan a la vivencia colonial. El tema de hoy es el uso de mascarillas obligatorio en Puerto Rico, el fenómeno de confirmation bias o sesgo de confirmación y cómo pone barreras de comunicación entre la gente en Puerto Rico. Pimpio, cuéntanos de qué es lo que estamos hablando. Danos un poquito de trasfondo, por favor. Ok. Llevamos hace varios días tocando estos temas. De hecho, anoche nos bajamos a comer y rápido la mascarilla, ¿verdad? Fue un punto de referencia. Nos bajamos sin mascarilla. Y cuando, en verdad, estaba la gente con mascarilla. De ahí surge la pregunta, ¿las mascarillas son eficientes, Charlie? Mano, son eficientes. Hay algunas que son menos eficientes que otras, pero ese no es el punto. El punto es que son eficientes. Entendemos que son eficientes, ¿verdad? Eso no, creo que no está puesto en debate. No. Ahora, debería ser obligatorio usarla. Ese es el problema, ¿no? Como que debería ser como las últimas medidas ejecutivas, la orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Fue el 17 de agosto, ¿correcto? Del 19 de agosto. 19 de agosto entra la última orden ejecutiva del gobierno de Puerto Rico donde menciona que se deben de implementar medidas contra el COVID-19 en los sectores de los gimnasios, salones de belleza, barberías, spas, centros de cuidados de niños, casinos, supermercados, colmados, entre otros, o sea, lo que se ve como el sector privado, ¿no? Okay. Entonces, ¿debería del gobierno, el Estado, interceder en estos asuntos? ¿Debería la gente aceptar esos puntos? Si no, como que la gente cuando los acepta, si no los acepta, se sienten, ¿verdad?, obligados. Están intercediendo en sus propios derechos. Ahí es donde yo tengo, y no es que yo personalmente lo piense así, tú sabes, pero pues mano, creo que no está muy representado el grupo de gente que aunque tú le expliques la ciencia de la manera en que ellos lo entienden, y te entienden la ciencia, entienden lo que tú les estás diciendo, con todo eso ellos no tienen, ellos tienen en su mente una información que para ellos difiere. Eso ha sido un factor, un punto, ¿no? Pues entonces, que tantas medidas o tantas órdenes de diferentes fuentes a veces se contradicen. Hermano, es que mira, lo primero es, y todos conocemos cómo fue, que tú y yo sabíamos que debíamos andar con mascarilla. Entonces el jefe, ¿verdad? El jefe que se supone que sea el que sabe y el que tiene la información correcta, le dice al mundo que no. Entonces, hermano, viene un montón de gente después de eso y dice, espérate, pero es que mi doctor me había dicho una cosa y este tipo está diciendo que no. Y después, qué sé yo cuánto tiempo después, no, espérate, mira, lo que pasa es que teníamos miedo. Tú sabes, eso es suficiente para un montón de gente decir, ¿sabes qué? De ahora para adelante lo que tú me digas no vale menos de mis zapatos, papi. De hecho, el CDC, una de las principales entidades o figuras, vamos a decirle también, ¿verdad? Así, que están a la vanguardia o son los principales entidades que uno tiene que
quizá consumir la información que ellos ven como una fuente respetable, ¿no? Como una fuente segura. Bueno, pero es que, ajá. Y entonces, de hecho, confirmando lo que estás diciendo, Sí. hace un mes atrás, ya ellos estaban recomendando que no se usaran mascarillas a los que estaban vacunados. Pero ahora aquí, por ejemplo, Puerto Rico es uno de los pocos estados que todavía Que se mantiene el uso obligatorio. Sí. Claro, quiero, ¿verdad? Lo de la variante Delta. Sí, eso fue después de que ellos hicieran los cambios. Sí. Entonces, si había la posibilidad de variante, ¿por qué relajar, ¿verdad? Las mascarillas. Entonces es como que hay algo ahí que no parece una autoridad. Interpone entonces a la opinión pública, a la persona normal, de que, pero si ellos me dicen esto hace 2 días atrás y ahora me están diciendo esto otro, ¿por qué yo voy a creer? ¿Qué yo debo de hacer? Se supone que yo espere un mes más a ver qué van a cambiar nuevo. Exacto, se supone que ellos me digan algo nuevo en un mes y yo entonces reaccione a eso. No, entonces, ahí es donde yo vengo. Esto se une a ese confirmation bias de mucha gente, ¿verdad? Que se ha visto también en cosas como el cambio climático, ¿verdad? Que hay muchas pruebas y hay gente que definitivamente no lo creen porque para ellos tienen una información que difiere y ellos, pues, por alguna razón creen en esa información más que en otra. Mano, o sea, esta gente, esto es casi como creado por ellos mismos, mano, porque la agencia, tú sabes que la ciencia decía, tú te tienes que poner mascarilla. Y no solamente te tienes que poner mascarilla, debes usar la KN95. Mantener distancia, asegurarte de que te afeites. Tú sabes, todo ese tipo de cosas es lo que sabíamos. Porque, mano, eso se sabe, porque ya en otras ocasiones ha pasado. A pesar de que estos son razonamientos que nosotros quizás pensamos que son lógicos. También, ¿verdad? Las opiniones interceden en lo que es una opinión, que intercede también en lo que puede ser lógico. Entonces, hay ese conflicto ahí, porque como la mayoría de las personas, ¿verdad? Tenemos que, nuestros pensamientos tienen ciertas convicciones, ¿no? Y esas convicciones han sido ese resultado, por ejemplo, de ahora lo que nos han dicho las autoridades. Ya de ahí basa esas creencias y opiniones que muchos de nosotros los podemos, ¿verdad? Pasa por ahí debajo de la mesa como información fidedigna. Pero mira, otra cosa. Si tú decías algo ¿sabes? Conflictivo, ¿sí? A lo que te dijo Fauci. O lo que diga la autoridad. En este caso, ¿verdad? Te cagaste en la madre. Aquí, por ejemplo, si no usas la mascarilla, estás expuesto a una multa. O sea, no tiene que ser, ¿verdad? Ya ahí ya, exacto, no. Una figura de autoridad, en este caso, Fauci, una representación del Estado. El jefe del jefe del jefe del jefe. El Estado. Ahora mismo aquí, ¿no? Ese conflicto entre a lo que yo opino o lo que tú me has dicho y ahora no lo quiero llevar a cabo, me expone a una posible multa de hasta $500. Eso es par de pesos, eso le puede arruinar la vida a par de gente. A pesar de que
también Puerto Rico es un país de ley y orden. Esa ley y orden se esfuerza en, ¿cómo se dice? Selectivamente. So, también, ¿verdad? Tiene hasta... No salió los otros días que inauguraron un lugar aquí súper brutal en San Juan y los ejecutivos y los dueños y autoridades y representantes del Estado, ¿cómo estaban? Rampantes por ahí, al garete. Entonces, a esa gente le dieron una multa por no ponerse Atrévete la máscara. A darle una multa. Si ellos son, como que, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Bueno, entonces, es selectivo. Sí, pero pues, hasta cierto punto, como que, mira, como tú dices, a esto le puede arruinar el mes a alguien. O sea, de que tienen que dejarle pagar la renta o el carro o algo. O sea, es como que... Es como... es que yo no quiero decirlo, pero Mario, ¿cómo está bien? Sí, póntela, cool. Pero y esa gente que no se la pone y se ve de una forma y el policía dice, esto es un problema más que otra cosa, ¿sí? Pero hay otra que se ve diferente, yo sí, sí. ¿Verdad? El mango bajito. Ajá. Y así puede pasarle en cualquier situación. En un montón de gente, no sé, una corrida, una cabalgata. ¿Usted cree que ahí se va a meter un guardia a decirle, mira, tú no tienes mascarilla? Como que se enfuerza de verdad esto, como que entonces es selectivo, lo que es selectivo dices. Y entonces también si es selectivo. Y me hace pensar que al igual como el Estado está siendo selectivo en cómo enfuerza estas leyes, mano, la gente está selectiva en si usan la máscara o no. Tú sabes, y es lo que está diciendo aquí, mira, este problema, lo voy a decir en inglés, we find that people will take a flight from facts to protect all kinds of belief, including their religious belief, their political beliefs, and even simple personal beliefs, such as whether they are good at choosing a web browser. Y esto lo dijo Troy Campbell de la Universidad de Oregon. ¿Sí? Y entonces Dan Kahan dice, the position is to construe evidence in identity congruent rather than truth congruent ways. A state of disorientation that is pretty symmetric across the political spectrum. O sea, que lo hacemos todo. Exacto, no importa qué tiene que ver, no importa tu influencia político-partidista. O sea, que eso no es influenciado, entendemos que no es influenciado por tus valores político-partidistas. Exacto, o sea que aquellos que dicen, estos trompistas, por decir algo, sí, estos morones trompistas de Florida, ¿verdad? Para ser un poquito más, ¿verdad? Sí. Loco, esa gente están casi o más, algunos de ellos, educados en la ciencia que tú y que yo. Sí, y ellos están convencidos de que esto es una estupidez. Entonces, le metes por el lado a que el Estado está igual en cómo ellos, ¿cómo se dice? La ley, cómo procesan la ley, y vemos que en todos lados todo el mundo está al garete. Sí, al igual que los que deciden una cosa, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso, no ponerse la mascarilla y decir que ellos no creen en la mascarilla, ¿sí? Y que tienen todo el derecho de no creer en la mascarilla. Y el Estado que dicen, pues, mano, este tipo tiene una camisita bastante carita y está en un carrito. Si yo me pongo a darle un ticket a este tipo, lo más seguro es un problema. ¿Sí? Pero si, pues, este otro zángano, que lo veo por ahí, ¡pum! Fácil, toma, 500 pesos, arruínate la comida que le tenías a la nena. Sí, o arruina, mano, lo que sea.
los chavitos que tenía guardados para las vacaciones, ¿entiendes? Todo eso. Aquí se está esforzando mucho también el uso de mascarilla, ya sea así por órdenes. Pero yo creo que en Puerto Rico tal vez es como que la gente está más dispuesta, ¿no? Como que no tienen ese conflicto de personal. Sí, estos conflictos que más tal los hemos vez- visto en la nación norteamericana, donde... Pero claro, tú vas a ver aquellos que son igual de trompistas porque están en un estado 51, ¿verdad? Tal vez no los vemos aquí en donde nosotros estamos, pero los vas a ver Sí, en otros están. sitios. Para allá, para... Están. Pues, Y tienen que haber por ahí también, o sea, aquí estoy seguro que hay gente que su visión es que no, cabrón, o sea, no me la quiero poner, pero se ponen quizás estas multas o se exponen a que no les sirvan y se la ponen porque no les queda de otra. Si fuera por ello. En gatherings o jangueo, ahora porque ahora mismo está todo casi pues entonces me hace normal. preguntar, esa gente, ¿están rencorosos? ¿Andan por ahí encojonados porque se tienen que poner esta mierda? De seguro tienen que estar, de seguro se deben de sentir de alguna manera oprimidos, ¿verdad? Como que el gobierno está intercediendo en mi derecho, no debería del gobierno, si yo soy dueño de un negocio, ¿verdad? Ajá. Y que los hay, y seguro que los hay, dueño de negocio, sector privado, no creo en mascarilla, pero el gobierno me está obligando a tener que entonces esforzar estas medidas. Ajá. Estoy seguro que están oprimidos, están rencorosos en contra de una entidad invisible, ¿verdad? Como que nadie debería estar diciéndome que yo puedo hacer o yo no puedo hacer con mi negocio. Los hay, yo sé que los hay. Porque de hecho vi en las redes sociales un ejemplo de, creo que es un artista que es dueño de un restaurante. Ok. Y ellos lo cerraron porque están en contra de las medidas. Como que, si tú me obligas, creo que es más por los vacunados. Ahora mismo, ¿verdad? Están esforzando también a que los empleados de muchos negocios como los restaurantes se vacunen. Eso es otra conversación. Pero podemos decir el ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, la persona cerró la conversación, yo creo que parte sí, ¿no? cerró su negocio, Ajá. restaurante, tengo entendido, porque no, como que el Estado no debería de estar interponiendo sus reglas en mi negocio. Como que eso, Ya. ok, lo cerré, pero entonces para hacer sus propias de esto artísticas, ¿cómo se dice? Presentaciones artísticas, pues they comply. Como que pues sí, todos los que vengan, pues se tienen que tener la mascarilla, tienen que tener la tarjeta de vacunación. Entonces, son cosas económicas, como que muchas de esta gente, aparte de ese que es dueño de un negocio, como que si tú eres anti mascarilla, está en ti como que da tu opinión, ¿no? Como que tu creencia, que no, que las mascarillas, ya yo me vacuné, ya yo entiendo que la mascarilla no es necesaria. El CDC me lo dijo hace un par de semanas, o sea, que no creerle. So, cuando van a estos restaurantes o van a whatever sitio, ¿verdad? Como que y los enfuerzan, ¿no? Como que they comply because of, por beneficios económicos o porque no se sientan, también es como que esa misma pensamiento, se sienten oprimidos, como que no, pues para hacer, como que si me está oprimiendo I have to comply. Mano, y eso es lo que yo creo que
que va a haber un par de gente bien... Le va a dejar un mal sabor en la boca, para decirlo de una forma. Sí, eso intercede después con próximas evaluaciones que el Estado o información que el Estado ofrezca. Uh-huh. O sea, se supone que nosotros le podamos creer a la información que el Estado nos brinde. Eso es lo que no... Mano, eso es parte de la educación puertorriqueña, ¿eh? Entonces, que hay ¿cómo es? Autoridades, ¿sí? Por ejemplo, están las autoridades que son la prensa, ¿sí? El gobierno, lo que dice el gobierno y los políticos. Se supone que en la educación puertorriqueña te hayan inculcado eso. Esas son las principales fuentes que el puertorriqueño consume esa información. Sí. De lo que el Estado brinda y lo que entonces la prensa, por ende, brinda. Uh-huh. Pero entonces toda esta diversidad de fuentes, después no, la prensa lo machuca más, un poquito más. Tergiversa. Ese término. ¿Me entiendes? Sí. Lo que la gente consume, eventualmente el puertorriqueño promedio, el jíbaro de la montaña, sí. La persona que está en contra, el riquitillo que está en contra de las mascarillas y de las vacunas, o sea, whatever, el que echa gasolina o el que, ¿verdad? O el que me sirvió en comida o el que me sirvió en Walmart o whatever place, ¿verdad? Estas personas entonces reciben un montón de esta información que intercede. ¿Cómo va a ser entonces el próximo paso para la información que el gobierno o las entidades así brinden, como por ejemplo, ¿verdad? Como información que pueda salvar vidas, ¿verdad? O información que pueda eventualmente, como mencionaste antes, el cambio climático, como que eventualmente podamos salvar al planeta. Uh-huh. Este tipo de información, uh-huh, la gente entonces la puede dudar, ¿verdad? Puede dudar de ella por esta misma razón. Este puede ser un efecto de esta variación de informática. Me hace pensar en la gente que piensa que esto pudiera convertirse en una segregación. En aquellos que dicen que pues aquel que no tenga la vacuna por X o Y, o no la quiera, o no se le haya puesto, la razón que sea, van a ser segregados del resto de la sociedad. Y tú y yo habíamos más o menos hablado de esto. Y pues vuelvo a aquellos que piensan que esto es politiquería, tú sabes, que esto no tiene nada que ver con ciencia. Ya la próxima vez que el Estado ponga información frente mía, yo entonces ya tengo ese prejuicio, como que han cambiado tantas veces de información que me brindan, que yo tengo mi propia creencia, ¿verdad? Que ha sido manufacturada, ¿no? En cierto punto por lo que está pasando, por ese conflicto o por esa variación de información. Correcto. De ahora en adelante, por cualquier razón, van a actuar casi como un tipo de abogado, porque ya no confían en la fuente. Claro. De ahora en adelante, si ya no confían en la fuente, como que van a funcionar casi como un tipo de abogado, ¿verdad? Tratando de proteger lo que ellos piensan que es verdad. Cherry picking. Uh-huh. Entonces trae otro tema de lo de segregación, ¿verdad? Ahora mismo, lo de la vacuna, uh-huh, si no estás vacunado o si estás vacunado. Segregación bajo su definición clásica y pues sí, mano, estamos
cierto punto segregando, pero al punto que alguna gente también lo trae, muy extremo. O sea, deberíamos de o sea, deberíamos aceptar, ¿no? Como que este tipo de segregación como que es normal, como que ves, porque está afectando posiblemente la salud de otra persona. No es por tu raza, no es por tu cultura, no es por tu género, o sea, nada que ver. Por lo tanto, ¿me entiendes? Pero mira, o sea, hoy por ejemplo yo estaba con alguien que le tiene mucho miedo al COVID, ¿sí? Es una persona que está vacunada, tiene miedo porque su abuelita es una persona bastante mayor que también está vacunada. Entonces yo digo, pues mira, si está vacunada, en verdad no le voy a decir nada, pero si esta persona está vacunada, tu abuelita, entonces pues significa que ella no está inmunocomprometida, ¿sí? Se supone. Claro, vamos a pensar que eso es correcto. Tal vez me estoy mandando diciendo eso y estoy absolutamente incorrecto, pero es mi entendimiento. Sí, entendemos que sí, ¿verdad? Mi entendimiento es eso, de punto que científico lo dije por como que no, es que tienes razón, que no debo hacer un hasty generalization como eso. Pero anyways, el punto es que pues mano, esta persona no quiere comer con compañeros, o sea, ¿me entiendes? Esta persona se va a comer sola. A pesar de que está vacunada. Ella está vacunada. Ella se está autosegregando. Y eso ella cree que es lo responsable. Entonces, pues, como está que no quiero decir que es una persona que esté en el extremo, solamente es una persona que está pensando en sí y en su abuelita, y que ella entiende que la mejor manera en que ella se va a proteger y a sus familiares es de esa forma. Y eso nadie le puede quitar nada a esa muchacha. ¿Eh? Pero, entonces, mi punto es, como hay gente como ella, vamos a pensar, ¿verdad?, que es un extremo, porque yo sé que hay muchos otros extremos, o sea, que hay un extremo más para allá, pero entonces está la otra gente que dice, como tú dices, yo estoy vacunado, ¿sí? Entonces, ¿para qué carajo me vacuné? Si me tengo que estar metiendo a todos lados que me tengo que meter con... Y ahí mismo dudan del valor o de la eficacia de la vacuna. Esa es buena, esa no la había ni pensado. Mismo que pone en duda hasta la eficacia de la vacuna. Sí, porque estamos hablando de la persona promedio. Sí, sí. Si yo no puedo hacer esto tan rápido, ¿verdad? Si no puedo hacer esto, pues es por esto. O sea, pues si yo no me puedo estar jangueando, como que si no me pongo... ¿Por qué no me tengo que poner la mascarilla si me vacuné? Como que... pues es porque la vacuna no sirve. No sirve. Entonces, cuando me digan que me tengo que volver a vacunar, vaya a ser para el carajo. Entonces, lo que dije anterior, como que la gente ya en un futuro, como que va a dudar de lo que ofrezca el Estado y van a funcionar arduamente a defender ya esa desconfianza. No, es que se nota. Mira, fíjate, hablando aquí contigo me he dado cuenta que esto todo ha sido... Esto de las multas y lo de los pasaportes, ¿verdad? Lo de la tarjetita de vacuna. Ahora también hay un Vacu ID. Okay. Una aplicación, de hecho. No, yo lo vi. Pues, esto es vamos a poner el resultado, el síntoma de que no funcionó la comunicación del Estado para con el pueblo. Esto de que tienen que poner las multas, esto de que tú tienes que tener esta vacuna, Vacu ID, que dijiste. Esto es como darnos a aquellos que, ¿verdad? Como darnos la razón. De hecho, ¿sabes? Por eso te digo, pensando aquí, hablando contigo, ahora
pienso que tal vez nos está dando la razón el que el gobierno ha decidido que la mejor manera de lidiar con esto es poniendo, tú sabes, multas y exigiendo el Vasco a 10. Medidas más estrictas, o sea, interfiriendo aún más. Correcto. Que a pesar de que lo veo razonable, porque estamos hablando, mano, estamos hablando de vidas. Correcto. Estamos hablando de la abuela de tu amiga. Estamos hablando de el vecino de mi pana. Estamos hablando de la hija de la amiga de mi mai, ¿verdad? Sí. Vamos a decirlo así. So, mucha gente argumenta, porcentaje, fucking privilege mind de número. No lo pone en perspectiva, ¿no? Como que son como que personas. So, de ahí en adelante, si en un futuro hay otra emergencia de... Como ahora mismo, o sea, no tenemos ni que ir tan lejos, la variante. Y no es la única, leí hay otra. O sea, la lambda. Identificaron, creo que fue en Perú y en otro país. No quiero adelantarme, no quiero decir cuál otro fue, no recuerdo. Pero definitivamente sí. Pero sí está identificada. O sea que... Y no es la única variante, hay varias. La única es que esta es la que tiene esas características de infección, de rate of infection y esas cosas. Y con conocimiento básico de genética podemos inducir, ¿verdad?, que va a seguir mutando. Y que puede haber la posibilidad de que llegue una un poquito más contagiosa o más mortal. Cualquier factor de las mutaciones, porque son así, ¿no? Que van a estar interfiriendo mientras menos gente dude. Mientras más gente dude de esta información, más va a cambiar y es como un ciclo vicioso. Va a seguir mutando este ser invisible. La información va a seguir cambiando, correcto. Va a seguir mutando este ser invisible que yo no veo, ¿verdad? Que yo nunca he visto tan siquiera. Que no tenemos ni no lo podemos ni imaginar ahora mismo. Como que... ¿Verdad? Tienes que ponerte en los pies del promedio. Claro. ¿Qué va a o sea, es sumamente normal pensar que eso ni tan siquiera existe. Como que, ¿por qué me voy a tener si me vacuné? ¿Por qué me tengo que poner la mascarilla? O sea, que por lo tanto la vacuna no sirve. O sea, que si no, la vacuna no sirve, es porque la gente se está haciendo chavo. Por lo tanto, el virus no existe. Ahí de un pensamiento, eso es una bola de nieve así, porque así hay muchas personas que conectan una cosa de otra. So, eventualmente, ¿verdad? Sí. Ahora mismo, whatever, que la Delta es un poco más, ¿cómo se dice? Que es un poquito más infecciosa, ¿verdad? Entendemos que es un poco más infecciosa por la información que yo he tenido, pues sí, es un poquito más infecciosa que otras variantes del virus, ¿verdad? Por lo tanto, ahora mismo hay gente que todavía sigue muriendo, siguen infectándose todos los días. Esa misma ciclo vicioso, ¿no? De que yo no le creo ya lo que me dicen, porque ya eso hizo una escultura de mi pensamiento. Ya mi creencia está ahí imprint, ¿no? Término de comportamiento. Tú sabes que estaba pensando, tuve una conversación hace unos días que me decía, mira, nosotros los mayorcitos vimos polio. Nosotros los mayorcitos vimos tuberculosis. Y me acuerdo cuando mi mamá, ¿verdad?, me decía, mi mamá contándome, no vayas para allá arriba porque allí hay tuberculosis. ¿Sí? Entonces decía, después lo siguió usando como manera de manipular, pero la verdad es que había un tuberculoso allá arriba. Y en aquel entonces, o sea, y vacunarse. Y de hecho yo me recuerdo de joven,
Mano, yo nunca pensé que vacunarme era un issue. Los viejos. Yo me tenía que vacunar y ya. Y no lo veías como algo... No dudaba. No, al revés. Porque, exacto. De hecho, esa conversación la hago con personas mayores también, porque mis abuelos hablaban con sus hermanos los otros días, y era esa conversación de por qué la gente no se quiere vacunar si ellos saben que esas mierdas funcionan, porque ellos lo vieron. Como que cabrón, yo vi el polio, yo vi un primo mío que se murió de eso, o sea, yo vi esta persona que tenía las piernas así, yo vi que se murió, yo vi que esto, yo vi que, o sea, no, otras enfermedades, creo que varielas también, viruela también estuvo, creo que eso, sí, ¿verdad? Con vacunación. Ajá. Ellos lo vieron gente que sufrió de estas enfermedades que te marcan la vida, o si no te matan. Por lo tanto, ellos no dudaban. Ellos no dudaban, ahora mismo no dudan, ¿no? Y cuando salió de la eficacia y de si segura y de todo esto, si salva o si no salva. Cuando salió disponible, ellos no lo pensaron en ir. O sea, porque entonces, quizá a partir de esa evidencia, quizás es anécdota, ¿no? Que no es muy eficiente, pero son 2 de 2. Como que o de una, tú cuentas de tu historia y son 2, ¿verdad? De 2 personas mayores, más que nada. Yo no lo he visto porque no lo hemos visto, no lo hemos vivido, no hemos visto las consecuencias, y en ese mismo caso no vemos el virus. La persona normal no lo ve, no tiene la educación científica, el acceso a la información está... Pero Pimpio, yo creo que es que ahí estamos volviendo a lo que estamos hablando, el tema que estamos hablando. O sea, que tal vez ni siquiera tiene que ver con la información que esa persona tenga. El acceso a la información que tenga esa persona. Está disponible. La información está disponible, pero si hay otra, que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que coincide con algo que ellos ya creen, ellos van a escoger esa. Sí. Entonces, pues ahí es donde ahí es donde entonces yo creo que el gobierno, pues, de Puerto Rico ha hecho, aunque se vea, porque coño, es lo que te digo, de 100 a $500. Es que ese es el pensamiento, ¿no? Que se aleja de la ciencia o de lo que yo veo, ¿verdad? Como parte de ser una mente de análisis científico. La gente todos los días van a ir tomando y van a ir pesando lo que ellos ven como evidencia y van a siendo esas culturas de su propia creencia. Orlando, aquí chequeando yo, el de Microjuris, el 27 de julio, decía: Mellado adelantó que las multas serán 100 para las personas que no usen mascarilla en espacios cerrados y 500 a las organizaciones o negocios que violen la normativa. Así se mantuvo que tú sepas, así se mantuvo. Hasta ahora esta es lo último que... Esta es la última. Desde el 27 de julio 2021. O sea que esa es la que... Fue creo que ese fue el último ese comentario, ¿no? Uh-huh. Del doctor Mellado sale del 27, de este artículo del 27 de julio. Del 2021, o sea que a 2-3 semanas. O sea que son 100 pesos, no son 500. 500 es para el negocio. Un negocio, ¿verdad? Pero como quiera, si tiene... Ponte que en un mes sean 3. Exacto. Son un par de pesos. Ajá. Y 100 pesos, o sea, 100 pesos, Charlie, son un par de pesos. Coño, mala mía, no quise hacer ver que fuese una... Pero... Entiendo que eso es una cantidad que quizá ahora mismo no la vemos, porque eso no es lo que quiero decir, eso no es lo que quiero decir. O sea, la diferencia entre 500 y 100 la ruina es bastante drástica. Sí, para mucha gente eso sí es bien. Pero $100 sigue siendo la diferencia entre llenar el tanque o la semana, mano, la compra la semana. Que si voy a salir a monchar fuera, voy a llevar a los nenes a monchar fuera o no. Si vuelvo al restaurante. No, mano, sí, me siento un poquito avergonzado y todo ahora. No, pero eso es pendeja. Pero eso mismo, como que es parte de la conversación.
Bueno. Creo que eso es importante, mano, también, que parte de estas conversaciones, como que podamos hablar de diferentes puntos de vista. Quizás nosotros conectamos en opiniones y cosas, pero a veces quizás podamos diferir. Y de hecho, al punto que llevamos hablando, el que tú aceptes información nueva, el que tú aceptes evidencia nueva no significa nada. Al revés, eso es parte de hacer buena ciencia. Buen análisis crítico. ¿Por qué no llevarlo a cabo que más mucha gente? Porque lo que pasa es que hubo una narrativa que prevaleció no hace mucho tiempo, donde como que se le pasó por encima ese pensamiento de que la ciencia evoluciona, ¿sí? Y de que hay nuevos pensamientos, y que si el pensamiento ha evolucionado a X y difiere de Y, que ha sido lo que hemos hecho, Y es lo que hemos pensado, se nos hace bien difícil creer en fucking X. Tú sabes. Y más entonces cuando hubo un poder que pudo manifestar esa ideología de que eso es otra cosa. O sea, eso es politiquería, eso del cambio climático, eso es politiquería. Mira, imagínate, le cambiaron hasta el nombre. ¿Sí? Imagínate lo político que es. ¿Sí? Cuando en verdad es porque se cambia el nombre porque hay una razón. ¿Sí? Porque no es un calentamiento, es un cambio. Hay sitios que está enfriando. Hay sitios que se ponen... ¿entiendes? Entonces, pues, como tú dices, la ciencia evoluciona. Los pensamientos deben evolucionar. Mano, si la ciencia dijo, mira, en verdad esto... Pero, el Trump dijo hace más de un año atrás que it was the China virus, y los medios se le rieron en la cara, dijeron que el tipo era un racista, ¿sí? No, los medios, estos que son mainstream, y mucha gente lo creyó, que eso era una idea absurda, que venía de murciélago. Tú sabes, cuando la realidad es que... Eso es debatible, eso es como de si es man-made. El origen del virus. Todavía hasta ahora. Creo que eso va a ser un tema para un próximo episodio. Eso sería un buen episodio, sí. Que ahí hay par. Podemos hablar. Pero el punto, de hecho, seguir hablando de este tema. Yo fui uno, ¿no? Ese es un tema que podemos abundar en un próximo episodio. Pero atándolo a esto, como que yo fui uno de los que todavía ese tema del origen del virus, ¿no? Está en perspectiva para mí como científico, o sea, up in the air, ¿no? A pesar de que hay evidencias de un lado y de otro, ¿verdad? Ahí apunta, o sea, para abundar un poco más, se debata que el virus sale de los murciélagos, o pangolín, u otro animal, ¿verdad? Lo que es una enfermedad zoonótica. Se transmite de un animal a un humano. Otros piensan entonces, o hay evidencia, o apuntes, o anécdotas, o whatever, ¿no? Hay evidencia que apunta de que también puede haber salido el origen de un laboratorio. Ambos allá en Wuhan, ambos en China. Pero uno estaba incorrecto. Pero también eso manipula la visión como que hacia el racismo. Como que está jodiendo la mente de las personas de que ya el chino de allá viene. La retórica estuvo mal. Sí, o sea, no claro, está mal. O sea, pero eso lamentablemente no teníamos como nosotros, tú o yo, o verdad, los científicos, no tenemos cómo controlar eso. La retórica de una persona pues ya es una cosa. Pero, tú sabes, es la figura del Estado. El tipo dijo algo, y al decirlo él,
ponte que él no dijera eso, que era China virus. China. Como quiera lo hubiesen visto como que era porque alguien más, un authoritative figure, una autoridad de verdad, una figura había dicho que no era. For a matter of fact, y con 200 signatures de qué sé yo cuánta gente, que si eran, o sea, esto o sea, obviamente falso. And it turned out that it wasn't obviously false. De ahí sale todo esto, ¿no? De ese cambio de información. Pues, mano, para salir de este tema, tú y yo sabemos que cuando se consiguieron los viruses, como el SARS, todos esos viruses se consiguió, si eran zoonóticos, se consiguieron en menos de 7-8 meses. El vector. We don't have a vector yet. Did we kill it? What did we do? I mean, se entendía que sí, que había un vector zoonótico, pero it turned out hay evidencias que apuntan que no. that's the thing, man. Ahí, pues, mano, es que eso para mí, ¿no? Como me gustaría, como quien dice, tratar de que vinieran, que más evidencia, ¿me entiendes? Con el que saliera un poco más a la luz, quizás, es que ya eso no nadie va a admitir, como que nadie, yo no creo que vaya a salir alguna información de que pueda decirle esto salió de esto. No, too many people que lleva demasiado tiempo, o sea, too many lives get ruined. Por eso, como que si ahora mismo como que dijeran, sí, como que bueno, sí. Es que esa es la cosa, como que tú buscas y sí, te va a decir que eso vino de animales, como que pero hay otras noticias u otras evidencias, ¿no? Que te hacen pensar que no. Como por ejemplo, podemos decir que sí, de que el gobierno, es más, el gobierno chino, y yo creo que incluso hay algunos fondos, ¿no? Del gobierno americano que están apoyando la investigación científica de cómo manipular hasta cierto punto los virus o algún organismo. Esto se sabe, eso no es tan difícil de encontrar en internet, ¿no? Como que manipulación genética, ingeniería genética. Dilo, gain of function. Gain of function, ¿verdad? Lo que todo el mundo... manipulación genética para alcanzar alguna función. Sí, ¿verdad? Eso sería una definición. Hay que integrar lo que sería manipulación genética para adquirir una función. Sí, o sea, esto se lleva haciendo por años. Nadie está debatiendo que esto existe. Sabemos que el gobierno de Obama canceló ese tipo de research, o por lo menos lo ¿cómo se dice? Condenó, right? Que eso no, ellos no querían, el dinero de los Estados Unidos no se iba a hacer, ¿verdad? Para ese tipo de investigación. Pero como quiera, o sea, el sector privado se sabe, ¿verdad? Que hay un tipo de investigación para que los viruses alcancen alguna... Fíjate, pero qué interesante que... alguna función. Que ¿verdad? sale que Fauci y un colega son... Esa es otra de las noticias, ¿no? Que apunta a que a mi pensamiento, ¿no? Y quizás de muchas personas pues, que puedan analizar, se debate entre eso, como que si salió de verdad de un laboratorio o si no sale de un laboratorio.
hay evidencia de que sí, de que el gobierno ha dado funding a este tipo de investigación, de que los virus sí tienen para poder, que tengan algún tipo de función, y entonces ellos puedan investigar qué tipo de medicamento poder que sea más eficiente en contra de esa función, y eso puede That happens. eso pasa, eso como que eso no es tan difícil. Creo que eso fue uno de los factores por cual la vacuna pudo salir tan pronto. Sí, entiendo. Que el SARS salió desde hace muchos años atrás y ya se llevaba, ¿no?, trabajando con este tipo de organismos. Ya se tenía una noción de cómo, a partir de estas investigaciones, ya se tenía una noción de hacia dónde se podía partir, hacia dónde se iba a ir ese virus, o ya tenían más o menos una noción de cómo. Que algunos de nuestros oyentes sabrán y dicen, y lo saben, que ese dinero salió de nuestro bolsillo. El dinero de ese research. Y después vienen a cobrárnoslo. Pero sigamos. Esa gente gana siempre, o sea, gana doble, gana triple. Si estas figuras del gobierno tenían sus propios intereses privados e incluso el gobierno daba su propio funding, pues uno puede debatir, mano, uno puede decir como que coño, si de verdad esta gente estaba poniendo chavo allá, ¿por qué no salió de un laboratorio? Además, se sabe que ciertos funcionarios invirtieron en stock, ¿cómo se dice? Acciones de entidades que desarrollan medicamentos, desarrollan vacunas, o que son de personal protection, ¿cómo es equipment, equipo de protección personal. O un caso notorio de varios senadores, creo que fue, o congresistas, que fueron acusados de eso mismo, de haber vendido sus acciones antes de que llegara la pandemia. Uno de ellos, esposa del presidente de fucking no el Wall Street, pero el stock market. Aquí también mucha gente se ha hecho de un montón de chavos, como que de todo eso. ¿Por qué no pensarle que también salió quizá a propósito, o de verdad, o si sí salió de verdad de un laboratorio, porque sí, eso están haciendo funding como que, y ya ellos sabían, como que mira, se salió. Es que eso se han salido además, un par de veces antes. Además, se sabe que ha habido leaks de cada rato. Aquí no se escaparon los resus del laboratorio aquí mismo en Puerto Rico, y están ahora rampantes esos monos por ahí para abajo. Los monos los vemos. El virus, ¿quién dice, verdad? Como no lo vemos, pues no salió de ahí de un laboratorio. Además, siempre el gobierno chino ha sido bien vago con la información que divulgan. ¿Cómo ellos van a admitir que de su propio laboratorio se escapó un virus que mató 2 millones de personas? O sea, ¿cómo el gobierno, como los representantes de los diferentes estados, sea el chino o el americano, van a aceptar que sí, que su humano tuvo una interferencia por ahí para ganar ¿verdad?, acceso económico, o tener alguna ganancia económica o alguna ganancia de información, whatever? A mí eso me da asco. Yo creo que eso es algo que debemos hablar después. De ese dinero en la política. Tiene mucho peso. Aquí se sabe en Puerto Rico de unos casos de corrupción brutales, donde compañías que no tenían nada que ver con personal protection equipment estaban haciendo negocios con el Estado, ganando millones de dólares. O sea, estamos hablando de millones de pesos tuyos y míos. Donde esta gente y que quedaron lo más seguro impunes. Eso queda impune. Llega un momento en que hay tanta gente involucrada, mano. Por eso los lazos, eso mismo iba a decir, los tentáculos del pulpo son tantos como que ya
no les queda de otra que quizás bury the hatchet, ¿verdad? Como que tirar tierra ahí encima, y encima y encima, y hope, esperar que pues que la gente ya su mente cambie otra cosa. Vamos a decir que vamos a darle algún bochinche, whatever, como que la gente se envuelva en algún bochinche estúpido, y entonces pues ¿quién se acuerda como que de estos revoluciones? Ahora mismo son poca gente que de seguro se acuerda de todos esos casos de corrupción, claro. Y toda la gente que quizás se ha hecho chavos de verdad. Hay gente hablando ahora mismo de que querían aumentar el sueldo mínimo a $10. ¿Sí? Eso es uno de los... Pero entonces, las conversaciones. Yo visitando a mi mamá, que ella tiene guapa todo el tiempo. Aquí tenemos a Guachafito de vicepresidente ejecutivo de qué sé yo qué demonio. Pues mira, te tenemos que decir que hemos hecho uno muy exhaustivo estudio y tenemos que decirle al gobierno que lamentablemente nuestros estudios nos han dicho que elevar, y no es para todas las empresas, son los medianos y pequeños negocios los que se verían más afectados, elevando a $10 la hora. Entonces, en ningún sitio, en Guapa, ni en ningún lado, llevan a un dueño de negocio que lleva pagando a sus empleados más de $10 la hora. Que ¿sí? hacen esa que eso ya lo llevan haciendo hace años. Y no llevan a ninguna de esa gente a decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo este negocio, y esto no es hipotético, lo que pasa es que no voy a ponerme a divulgar la gente, ¿sabes? Sí. Yo tengo tal negocio y yo llevo ya 2 años pagándole a mis empleados $12 la hora. ¿Y sabes qué? No me estoy dando la vida que me he dado en el pasado, pero tengo un negocio que me corre. Papi, me corre como... Corre, cabrón. Papi, me corre, pues todo el mundo está contento. Tú sabes, mi capataz tiene una casa que yo se la envidio. ¿Me entiendes lo que te digo? Un negocio que le corre. Y él está pagando $12 la hora mínimo. Ahora, esto es gente que se jode el día. ¿Sabes? Trabajando. Eso entonces es como que los mismos medios están tratando de interponer en la opinión pública para que la gente entonces, no suban los salarios. Es que te traen a Guachafito de la puñeta, ¿sí? A hablar y decirte, no, que nosotros hicimos un estudio exhaustivo y el estudio nos dice que no sería tanto en la empresa los grandes negocios los que se verían afectados. Claro, cabrón, porque el gobierno va a pagar porque los vas a poner a coger cupones, sí, pero los pequeños negocios y los medianos no tienen esa suerte. Pero vamos a seguir. Tú sabes, tenemos que llegar a 8 primero y después de 8 ver cómo nos va y después subir a 9 y después a ver cómo nos va. Chicos, este es el tipo de gente que nos tiene como estamos, loco. ¿Entiendes? Y es el tipo de gente que llega a Guapa TV. Fíjate qué curiosidad. El tipo de persona que es lo que manipula la opinión y las creencias públicas, como que. Y ese es, como tú dices, lo que nos brindan los medios principales del país. Que no. Quizás unas opiniones que van hasta en contra de los mismos intereses que deberían de ser los intereses del pueblo. Algo que vamos a hablar después y que ha hablado gente pues, que yo escucho y que veo a menudo es que estas instituciones antes, Pimpio, los periodistas eran pobres, brother. Los periodistas eran gente pobre que salía de la clase trabajadora. El periodista que llegaba ahí y se metía, mano, era inconspicuo, porque tú sabes por qué, porque era parte de la gente y se metía ahí por allí, hacía preguntas y por la noche sentaba con su maquinilla y hacía reporte. Pero ahora no, ahora es gente con privilegio, gente de élite, las que están ahí
haciendo las noticias, dándonos las noticias. ¿Y sabes qué? Esa gente viene de los mismos sitios, Pimpio, y todos piensan igual. Todos piensan igual. Y es el pensar, ¿sí? O la idea de traer a alguien que esta estrategia le haya funcionado, ni siquiera se les ocurre. Se puede identificar hasta cierto punto que los diferentes canales, los diferentes periódicos, se puede identificar sus intereses políticos partidistas. Sí. Uno puede identificar como que este es tal. Pero entonces, coño, hace tiempo yo llevo escuchando que la política es un deporte en Puerto Rico. Pues entonces estos son, mano, por eso. Entonces, hasta cierto punto, como que todo esto cheerleader, ¿verdad? O estos casi no representantes, como que estos autoparlantes o whatever, alicatones, sí, casi, alicates de estos brown políticos noses partidistas, como que pues son los dueños de estas fuentes, periódicos, canales y qué sé yo, y ellos pues, manipulan lo que ponen ahí, y lo que cubren, lo que ponen como el zángano ese, o cualquier persona que vaya ahí, a muchas personas que son de mucho valor, que aportan, como que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Y sí dan su buen aporte en estos lugares, pero el que escoge, ¿no? Como que, ¿quién escoge? O cómo se pone, o quién decide cómo ponerlo, como que, o sea, se sabe como que hay estos canales interceden en la opinión, ¿verdad? En la opinión, y son scribes, tú sabes, esos son escribas del gobierno, o sea, no son otra cosa, porque ninguno de ellos va allí a decirle, oye, lo mismo me recuerdo cuando los troqueros, hace poco, ¿verdad? Los dueños de trucks. Guapa estuvo preguntando desde oye, pero ¿qué es lo que quiere esta gente? Y no entienden que es que nos van a hacer las cosas más caras. ¿Sí? Esto en el estudio. Esta gente lo que debiera es, tú sabes, pensar en uno. Sí, pensar en uno. Entonces... Me acuerdo, sé quién está imitando. Entonces, loco, de que tú te estás hablando... Ok, si tú vas a hablar a esa basura, por lo menos tenga un periodista que valga la pena y que tenga un poquito de frente, de esencia, y les pregunte a los troqueros y les diga, mira, hermano, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que los llevaría a ustedes a la mesa? ¿Me entiendes? No. Entonces la persona que escucha a este individuo que tiene acceso a estos canales como que ¿cómo se dice? Nacionales. Sí. O sea, sí, porque yo estaba, porque yo no veo estas cosas, yo estaba en un dentista. O sea, por lo tanto, María, la hermana del pana, o Pedro Gratitud, como que cogen esa información y odiaron los camioneros. Estos camioneros, mano, tú sabes. ¿Para qué están ahí haciendo esto? Van a hacerme la vida más cara. Lo mismo repitiendo la misma estupidez que el hijo del zángano aquel. Entonces eso es lo que... Para eso es que estamos aquí tú y yo. Para eso es que está la diatriba colonial. Para airar estas cosas. Y mira, decirle a la gente, no estás solo. Porque a ti te hace sentido algunas cosas, ¿verdad? Que no es lo que te dicen ni en la radio ni en la televisión, pero como lamentablemente no tienes una voz que te diga, ¿sabes qué? El que estás bien eres tú, brother. Eso no hace sentido. ¿Y sabes qué? Y yo te voy a explicar por qué. Para eso estamos aquí, Pimpio. ¿Tú quieres decir algunas palabras? Siempre hay más espacio para ahondar en todos estos temas que son bien interesantes y bien importantes y abundan, ¿no?, en el pensamiento colonial,
que nosotros estamos aquí tratando de discernir y discutir. Eso mismo es nuestro enfoque, ¿no? Como que traer a la mesa estos temas, poderlos desmenuzar un poquito, y que no sea esas fuentes que acabamos de discutir que tienen esta esta distorsión hasta cierto punto de lo que pueden brindarte, lo que te dan, lo que tú puedes consumir. O sea, y que sea un poquito más menos con filtro, menos, ¿verdad? Menos filtrada. Sí, aquí ni tú ni yo tenemos un contrato ni con Guapa, ni con Tele 11, ¿sí? Ni con el 6, ¿entiendes? Ni con Telemundo, ni con Telesur. Aquí ninguno de nosotros tenemos un contrato. Así que tú y yo vamos a hablar de lo que nos dé la gana y vamos a hablar de eso como nosotros creamos, según la evidencia que nosotros hemos, pues, encontrado. Tú sabes, haciendo lo más objetivo posible. Mano, exacto. Brindando las cosas sin filtro, pero con la evidencia objetiva disponible. Que ese sea el filtro, la objetividad. Exacto. Eso sea el único filtro, como que sea objetivo lo que tú puedas consumir y que no dejes que esto, a pesar de que sí, que sabemos que los medios son de las principales fuentes de información, que no sea la única fuente de información que tú puedas consumir. Que también está la diatriba colonial que pueda influir, ¿verdad?, en ese pensamiento crítico, que es lo que queremos que todos, que el vecino de fulano, ¿verdad?, también tenga, abundar en ese pensamiento crítico, que puedan entonces recibir esta información objetiva y entonces que pueda tener un poquito más de efecto, ¿verdad?, en esa burbuja colonial, ¿verdad? Sí, que no haya este monopolio de información, que también tengamos este medio, ¿verdad? Y me incluyo como miembro de la sociedad boricua, que tengamos este medio para discernir, entonces, como tú dices, y mira, yo pienso que muchos de nuestros oyentes van a saber que ellos tienen dentro de ellos unas cosas, ¿verdad?, unos pensamientos y unos criterios que van a entender lo que nosotros queremos que ellos hagan. Es que vean la información como nosotros la estamos interpretando, cómo estamos tratando de que ellos vayan con nosotros en este viaje. Tú sabes, que vayan con nosotros en este viaje de información y que, mano, poco a poco llevemos un mensaje pues, mano, no de revolucionario, porque esa no es la idea, es de objetividad. Eventualmente la objetividad sea, como quien dice, es casi revolucionaria, de análisis crítico, ¿verdad? De pensamiento crítico. Pensamiento crítico es un poco revolucionario hoy día. Y ¿verdad?, de rebeldía. Ajá, rebeldía. De poderse rebelar en contra de estas autoridades o de figuras ¿cómo se dice? Figuras autoritarias. Figuras autoritarias. Ser ese ente en contra. No, con eso sería todo hasta la tarde de hoy. Esperemos que esto abunde en su pensamiento. Gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima.